Hay creyentes que no avanzan no por Satanás, sino por ellos mismos. Vuelvo a decirlo. Hay creyentes que realmente no han nacido de nuevo y como no han nacido de nuevo no pueden avanzar. ¿Por cómo identificamos un creyente que no ha nacido de nuevo? No ha dejado su pasado. La Biblia dice que he aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Los ves arraigados a sus pasados, a sus dolores, a sus aflicciones, a sus traumas, a todo lo que les ocurrió antes de Jesús. Y han venido a Jesús y han seguido consintiendo sus dolores y no han podido sanar ni ser libres. Por lo tanto, no pueden disfrutar la libertad gloriosa de Jesús. ¿Alguien ha escuchado la palabra de Dios? He estado orando al Espíritu Santo que pudiera direccionarme de qué enseñarles y cómo enseñarles. Y indudablemente quiero enseñar el modelo de Jesús para expulsar demonios. Las armas que Jesús usó. Tu referente, tu modelo no puede ser otro sino Jesús. Así que yo quiero invitarte que podamos ver la presentación, Sergio Luis. Sí, ya puedes proyectarlo. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Usted puede hacer un ejercicio en su casa. Puede tomar las escenas de liberación de Jesús y extraer las verdades bíblicas de allí. Marcos es el primer evangelio que se escribe, denominado la fuente Q, y Marcos va a hacer especial énfasis acerca del poder del Señor Jesús respecto a las autoridades de las tinieblas. Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17. ¿Lo tienen conmigo? Dice la Biblia: estas señales milagrosas acompañarán a los que ¿qué? No los oigo. A los que creen. 2 puntos. ¿Cuáles son las señales? Expulsarán demonios en mí y hablarán nuevos idiomas. Yo tengo que orar por la segunda. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará ¿qué? Daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tremendas señales. Vamos a extraer las verdades bíblicas. La primera verdad bíblica es que los demonios, o la primera arma que usted, porque a veces la gente cuando habla guerra utiliza términos de milicia como para explicar como si estuviéramos en un conflicto geopolítico. Bueno, bien. La primera arma que un creyente tiene para expulsar un demonio es el nombre de Jesús. El mismo Jesús acaba de decir: expulsarán demonios en mi nombre. Así que los demonios salen a través del nombre ¿de quién? De Jesús. Jesús nos dio autoridad para expulsar demonios. No es nuestro poder, sino el poder que reside en el nombre de Jesús, lo que derriba las fortalezas del enemigo. Nuestra autoridad proviene de su posición en Cristo, no de nuestra propia fuerza o mérito, y es un mandato divino. En mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. ¿Por qué a algunos creyentes les cuesta, verdad, ministrar liberación? Bueno, en buena medida se debe que cuando nuestra vida espiritual es carente, nuestra autoridad también lo es. Es decir, así como es mi relación con Dios, así es mi autoridad. Entre más baja es mi relación con Dios, más baja es mi autoridad. Palabras más, palabras menos. Entre menos de Dios tengo, menos autoridad tengo. Entre más de Dios tengo, más autoridad puedo ¿qué? Caminar en el Señor. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué muchas veces vemos que las personas que mayor autoridad tienen para la expulsión de demonios están fuertemente vinculadas a espacios de oración y ayuno? Y las personas que por lo general le tienen miedo a los demonios y tienen 100 años en la iglesia y no pueden, son creyentes que no han sido discípulos nunca. Porque si usted sube un poquito al versículo que acabamos de leer, justamente en el versículo 15 dice: entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Vamos a hacer aquí
un análisis. ¿Cuántos están predicando el Evangelio de Jesús? Ahora todo el mundo dice amén. ¿Cuántos están predicando de verdad el Evangelio de Jesús? Cuando se predica el Evangelio de Jesús, hay un resultado, se produce discípulos. Entonces ahora voy a hacer la pregunta mejor. ¿Cuántos están predicando el Evangelio de Jesús y están produciendo discípulos? Y abajo el número de amén. Lucy y yo, creo que Lucy está en la clase, tenemos un testimonio que darles. Resulta que hace unas semanas yo estuve de vacaciones, realmente de mi trabajo. Eran 2 semanas de descanso. Y estaba en un sitio de descanso donde la señal no llegaba y se presentó un estallido social. Y eso me llamaban urgente de la compañía que viniera a mitigar. Yo estaba a 2.600 metros sobre el nivel del mar y a cientos de kilómetros, pero por teléfono trataba de resolver. Y cuando regresé, a los 2 días ya tenía la solución al problema y comenzamos a trabajar con un grupo de personas muy complejas, pandilleros y mototaxistas. Pero cuando creamos este programa, yo le oraba al Señor que me direccionara y el Señor me dijo, si quieres trabajar con estas personas, la ciencia te podrá ayudar, pero si traes mi temor, los corazones cambian. Y que cuando hicimos la programación, también colocamos una serie de eventos que denominamos experiencias de vida y comenzamos a traer predicadores que habían tenido un pasado complejo. Y el primer predicador lo trajimos este martes. Miren ustedes la necesidad de predicar siempre. Y trajimos el primer predicador y él predicó muy bien acerca de la historia del hijo pródigo y contó su testimonio. Era un líder pandillero, tenía 24 y dice, en un día me mataron 12. Hizo un llamado a venir a Jesús. Y el primer hombre que se levantó oyéndolo para recibir a Jesús, 6 horas después lo mataron. Y nosotros quedamos consternados. Todos ellos me escribieron en la noche. ¿Quién puso el día y la hora para llevar a ese predicador? El Señor. Y a veces hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y fue tremenda la reciprocidad porque teníamos temor y resistencia de que ellos están haciendo un curso de moto, de barbería, y de pronto yo dije, no, estas son clases transversales. Lucy, que vive esta experiencia con nosotros todos los días en comunidades, ella es un gran testimonio de mi vida. Si hay alguien que puede hablar de mi vida fuera de aquí de la iglesia, es Lucy. Ella hoy ya es miembro de la iglesia. Bueno, mis hermanos, primero que todo, buenos días. Dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da cada día. Pastor, nosotros hacemos una obra muy bonita. Y el martes no fue un día diferente. Dios puso al sentir a mi pastor que lleváramos ese predicador. Y fue tremendo porque todos esperaban la clase, el profesor y todo lo demás, pero cuando ellos ven que hay un predicador allí, ellos se sorprendieron. Llegaron muchos en bermudas y en chancleta y devolví como a 4. El joven Álvaro fue el último en llegar y llegó en bermuda y en chancleta, pero yo lo miré y él me sonrió. Me dice el vigilante, ¿lo vas a devolver? Yo le dije, no lo voy a devolver. Los que había devuelto, que ya tenían el pantalón, me miraban así como que acusándome. Yo hice así. El joven se sentó en la última banca. Y bueno, el predicador comenzó a dar el testimonio y comenzó a decir, arrepiéntanse. Y por último, la oración de fe. Y el muchacho fue el último el último que estaba allá fue el primerito en levantar su mano. Y era algo grande porque era un muchacho que él no tenía interés en estudiar y de momento dijo, yo voy a estudiar taller de motos. Yo a su mamita la había exhortado
9 años cuando llegaron allí. Y yo le dije, porque él le decía a Junior le llega a pasar algo y yo te voy a soltar. Prepárate porque va a ser así. Tú no lo llevas por el buen camino. Ah, no, tú como siempre. La mamá regañona. No le dije más nada. El joven recibe a Cristo. Terminamos a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, el joven se fue. Todos estaban contentos. Ay, fíjate, vino el predicador. No, yo hice la oración de fe, todos los mototaxistas contentos. Como a las 8 de la noche estaban dando el partido de Colombia y él se vio el partido, él bajó, la mamá le pregunta y la mujer, ¿por qué no te vienes a acostar? Él le ha dicho, no, voy a hacer 3 carreras más. Pero él llegó a hacer su carrera y afuera hay una bomba en toda la cordialidad. Allí llegó la persona que lo asesinó. Cuando pasa todo eso, yo me sorprendo y enseguida te escribo, hijo, pero Pablo no tenía el teléfono, ya estaba en su hogar, su familia, y ellos tienen un grupo, comenzaron a hablar y hablar. Bueno, yo me quedé ahí, me levanté a las 5, dándole gracias a Dios, y fui a la casa de esa madre, ya yo bajaba para trabajar. Cuando llegué no la exhorté. Yo le dije, Marla, no estoy contenta por lo que pasó, pero sí estoy contenta porque esa alma no se perdió, porque Junior partió con Cristo, porque fue el primero en levantar su mano y Dios tuvo misericordia de esta alma. Cuando yo le dije eso a esa madre y a las hermanas, allá en mi barrio me dicen Mami Lucy. Él tiene una hermana que se llama Claudia y ella me abrazaba y decía, Madre, gracias. Y no dejamos de darle gracias a Dios por la vida de Pablo, porque Pablo aquí fue el que trajo al predicador para que esa alma no se perdiera. O sea, para todos los mototaxistas es una sorpresa y de verdad que les dije yo a ellos, no es Pablo, es Dios. Tienen que darle gracias a Dios y le invito a todos mis hermanos. Yo tengo esta inquietud y hace rato me picaba la lengua por decirle, hermano, donde quiera que estemos, prediquemos. Vea, yo trabajo en una ruta de buses y yo me monto en el bus. Les digo, buenos días mis hijos, ahora me mandaron para otro colegio por allá por 7 de abril. Y otro colegio allá en Carrizal. Tengo 3 colegios en el día. Y a todos llego y les digo, buenos días mis hijos, ¿cómo amanecieron? Mi nombre es la señora Lucy. Mire, ustedes quieren que darle gracias a Dios por este día. Y con calmita voy. Y vea, me he dado cuenta en ese barrio 7 de abril cómo hay niños que en su casa no hay nada. Pero tengo 3 semanas de estar allí y ellos llegan y me abrazan. Señora Lucy, ¿qué nos va a decir hoy? O sea, ellos están esperando la palabra. Hay hambre de Dios y no se callen. Prediquen, porque hay muchas almas que necesitan. Hay que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Para el que crea sea bautizado y será salvo. Pero si no hay quienes predique, ¿cómo conocerán a Jesús? Estamos ocupados, distraídos en tantas cosas que hemos olvidado un mandato. Por tanto, id y haced discípulos. Y esta es una generación cautiva. Y cuando el Señor dijo que libertaría a los cautivos, es que necesita a tus pies el apresto del evangelio, que camine, que avance para que el cautivo sea libre. Amén. Hay que hacer discípulos, iglesia. Pero uno debería hacerse una meta y decir, este año voy a ganarme un alma para Jesús. Voy a traer a alguien a los pies de Jesús. Amén. Así que la primera gran arma poderosa que tenemos es el nombre de ¿quién? De Jesús. Por lo tanto, cuando oramos o ministramos liberación, decimos en el nombre de ¿quién? De Jesús. En aquellas épocas de mis inicios de ministerio yo vi tantas locuras que una vez fuimos a ministrar a Magangué, Bolívar, y había un evangelista que estaba comenzando y comenzó, hoy Dios va a sacar demonios aquí, fuera. Y vio a un niñito inquieto, fíjense, todo se va ambientando, y el niñito inquieto le dice, ¿cómo te llamas, demonio? Y el niñito dijo, Goku, espíritu de Goku sale.
Vamos a ver qué será su sobrenombre. Y el niñito lo cogieron entre varios y el niño se movía y decía, no quieres salir, ahora te coloco la bazuca de Cristo para que salga. Realmente no es ni la bazuca de Cristo, ni este tipo de manifestaciones que ahorita vamos a enseñar lo que Jesús diría al respecto. ¿Es en el nombre de quién? ¿Es en el nombre de quién? De Jesús. La primera arma es el nombre de quién? De Jesús. Arma número 2, la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo, porque estamos enseñando el modelo de quién? De Cristo. Mateo capítulo 4, gracias. Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo 4:4. Jesús está siendo tentado ¿por quién? Por Satanás. Jesús le dijo, no, la escritura dicen. Mateo 4:7. Jesús respondió, las escrituras también dicen. Mateo 4:9. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen. ¿Con qué se defendió Jesús? ¿Con la qué? Con la palabra de Dios. Estamos en el método de Jesús. Jesús dijo, en mi nombre echarás fuera demonio, y nos enseñó que la manera más poderosa de enfrentar la fuerza de las tinieblas es a través de la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces todo el infierno sabe que si usas el nombre de Dios, si usas las escrituras, tú vas a poder afectar las tinieblas. Por lo tanto, las tinieblas trabajarán para que tú no abras la Biblia. Aquí tenemos ahorita toda una cruzada que usted traiga su Biblia física, porque a mí me pasa. Uno dice, voy a leer la Biblia en el celular y te llega la notificación. Roberto le colocó me gusta a tu foto. Ay, tú sales a ver a Roberto. Y estás en medio del culto y de pronto te conectas allá. Gol de Bolivia. Ay, ¿cómo quedó la clasificación? Y nos distraemos en instantes. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Y dejamos de poder estudiar la palabra de Dios. Ahora, usted no va a estudiar la Biblia comenzando por Levítico, comience por los evangelios, por las cartas paulinas. Vamos a hacer una pregunta sincera. No me vaya a decir que el mensaje que manda la aplicación de la Biblia todos los días lo que usted lee. ¿Cuántos de verdad se leen un pasaje de las Escrituras diario? Y dice, muy bajito. Usted diga, voy a hacerme de leerme un libro completo de la Biblia. ¿Cuántos han leído un libro completo de la Biblia este año? Muy bajo el porcentaje. Entonces los otros creyentes se van quedando sin argumentos, sin palabras. Es más, a lo largo de mi vida cristiana escucho creyentes recitando versículos que no existen. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Y es un versículo que no está en la Biblia. Más, yo he hecho el ejercicio de ir a congregaciones y digo, ¿cuántos han leído este versículo? Y las iglesias levantan las manos y digo, no, usted no ha leído, eso no está en la Biblia. Un señor que se molestó y me esperó al final del culto y me dijo, aquí está. Y le dije, ¿dónde está? Y no lo encontraba. Todavía lo estará buscando. Entonces, estudiar la palabra es supremamente ¿qué? Importante. Pero como aprendimos en la serie de Apocalipsis, no solo es leerla, es entender la palabra de ¿quién? De Dios. Debemos conocer las escrituras para la batalla espiritual. Porque esta misma batalla que tiene Jesús con el diablo también recitó las escrituras. Por lo tanto, la batalla es más compleja cuando tu enemigo conoce las escrituras y a veces mejor que tú. Porque él se disfrazará de ángel de luz. Necesitamos discernimiento espiritual, que es un don del Espíritu según 1 Corintios capítulo 12,
para poder discernir si algo viene de quién, de Dios. Porque el enemigo muchas veces nos está haciendo emboscadas. Si bien hoy trabajamos mucho el pensamiento crítico en la educación, la memorización de los versículos bíblicos es clave. ¿Quién está aquí? Porque a veces uno no decía, espérate, busco la Biblia, diablo, para pelear contigo. Él va a venir en muchas maneras para batallar contra nosotros. Yo recuerdo que tuve una vez un sueño. Yo iba en un carrito azul. Estaba en la universidad y paradójicamente mi primer carro después fue azul. Y yo llegaba como una represa y ahí aparecía Satanás como una sombra y me estaba ahorcando. Y yo no podía hablar. Cuando yo pude hablar en el sueño y lo reprendí, yo me desperté y en el apartamento que vivíamos en ese momento, 2 cuadros de la sala se cayeron. ¡Bruf! Allí entendí que el sueño, aunque era un sueño, se había trasladado del mundo físico, del mundo espiritual al mundo físico. Es muy probable que los demonios en su torpeza hagan ruidos o sonidos para intimidar o salieron corriendo. Allí entendí que tenía una fuerte lucha espiritual. Pero ¿dónde estuvo la victoria cuando pude hablar? Por lo tanto, Satanás va a tratar siempre de enmudecer tus labios, tu boca. Por eso la Biblia debe estar siempre en nuestros labios. ¿Quién me está siguiendo allí? Y fíjense, cuando la palabra comienza a ser aplicada en nuestros labios, si hubo alguien que se preparó para la batalla, fue Josué. Aunque su batalla fue física, eso tenía un componente espiritual muy fuerte. Y se le dijo, meditarás en ella de día y de noche. Fuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Y se le pidió a Josué que para ganar las batallas era importante la memorización de la escritura, la comprensión de las escrituras y la profundidad de las escrituras estuviera en su mente. Porque ciertamente tendría batallas en el mundo físico que se librarían primero en el mundo espiritual. Y es así como funciona. Mucho de lo que tú obtienes en tu mundo físico, primero se liberó en tu mundo espiritual. Porque tus bendiciones no están en el banco, tus bendiciones no están en tu compañía. Dice que están en lugares celestiales. Dice Pablo en Efesios. Y nos dio bendiciones en los lugares celestiales. Por lo tanto, la escritura es importante. Y va uno a ver los institutos bíblicos, las escuelas bíblicas, y la gente no termina, comienza el discipulado y no termina. Y es allí donde los creyentes no entienden que esos son momentos de sus grandes batallas para poder tener armas espirituales poderosas para destruir fortalezas espirituales. Y ojo esa palabra, fortalezas espirituales. Todas las tinieblas trabajan para que usted no conozca a Jesús. Y era justamente la introducción del video. Trabaja para que usted no conozca, para que usted no se forme, para que usted no viva la palabra. Miren esto. Lo ideal es, yo escucho una predicación de Jesús Reyes, y cuando escucho su predicación y yo he estudiado la palabra, sabré si esa palabra viene de Dios, porque su espíritu está conectado con la palabra de Dios. Y como estamos conectados por el Espíritu Santo da testimonio de que esa palabra viene de Dios. El Espíritu Santo habla a mi espíritu y yo puedo experimentar en mi corazón que Dios me está consolando, edificando, exhortando. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿verdad? En justicia. Entonces los creyentes cuando oyen la palabra no salen de aquí emocionados, salimos de aquí transformados. Porque la emoción te dura unos segundos. ¿Alguien está allí? Y ahora quiero que vayan con un pasaje que vamos a disfrutar, a saborear.
y está en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Vamos a ver el modelo de Jesús en una liberación y todos los elementos narrativos que nos aporta esta historia. Vamos a leerla toda, no estamos corriendo, venimos a disfrutar la palabra de Dios. A veces en la homilética se dice, lean los versículos cortos porque la gente se aburre. Si no leen la Biblia, que la lean aquí. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que lo rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, miren esta historia. Traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Primera verdad que Jesús nos está enseñando, los demonios tienen un efecto sobre el mundo físico. Y en este caso había una patología que estaba asociada al habla. En otras versiones dice era mudo, líneas delgadas. No todas las enfermedades tienen un origen demoníaco. En este caso era evidente que había una demonización que impedía la facultad del habla en el joven. Pastor, ¿cómo saber si es un demonio o es una enfermedad? Discernimiento de espíritu. No se ponga a inventar. Y luego dice la Biblia, ¿verdad? Y ahorita les voy a enseñar más a profundidad. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira con violencia al suelo. Es decir, que cuando vemos una administración de liberación, vemos que a veces las personas se sacuden y logran tener una fuerza sobrehumana y a veces entre varios no podemos contenerlos. Pues hay todo un respaldo bíblico para eso. Los demonios tratan de afectar a la persona y Jesús nos va a explicar el sentido de eso y dice, y echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Lo que hemos tenido la posibilidad de ministrar liberación, vemos que muchas personas su cuerpo se pone rígido y a veces tienen ciertas, digamos, afectaciones, vómitos, espumarajos, no provocados con aceites que le echan en la boca, sino producto del poder del Espíritu Santo. Y esto tiene un sentido. El enemigo quiere dañar el cuerpo humano. Y mire lo que sigue diciendo. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Jesús no estaba. ¿Estaban quién? Los discípulos, pero no pudieron. Nos muestra una segunda lección, que es posible que haya creyentes que no puedan echar cierto tipo de demonios. Muy bien. Jesús dijo, y va a mostrar el problema, gente sin fe. Fíjense ustedes, la fe viene por el qué y el oír qué. ¿Vio por qué es importante la palabra? La palabra alimenta mi fe y cuando tengo una fe en una buena proporción, porque Jesús dijo gente sin fe, en la otra traducción dice con poca fe. Si mi fe no está en el lugar correcto, pierdo toda autoridad para echar fuera demonios. Y mi fe se alimenta de la palabra. Fíjense, no hay que inventarnos misticismo. Si estudio la palabra, vivo la palabra, mi fe crece y tengo autoridad por encima de los demonios. Y como enseñé el domingo pasado, ministrar liberación no es un don, es una autoridad que todo creyente tiene. Por lo tanto, atacar tu fe será importante porque si ataco tu fe, tú te debilitas y no tienes ninguna autoridad sobre el reino de las tinieblas. ¿No pudieron? Jesús dijo, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Tremenda pregunta que Jesús se hace. A ver, mijo, yo te di a ti autoridad.
Es como cuando uno le dice, Sergio, ve y habla con la empresa de tecnología. No, pastor, es que a mí no me hicieron caso, le toca ir a usted. O sea, si yo no voy, no se resuelve. Eso fue lo que Jesús le estaba diciendo. Y hoy tú tienes una autoridad delegada. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Venga, que le voy a enseñar cómo que es. Así que se lo llevaron cuando el espíritu maligno, miren esto, vio ¿a quién? A Jesús. ¿Qué hizo? Le causó violenta convulsión al muchacho, que cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Eso lo hemos visto ministrando liberación. La persona pierde el control de su cuerpo. Versículo 21. Esta pregunta es importante. ¿Hace cuánto tiempo le pasa esto? Es la misma pregunta que nos hace un médico que dice, ¿hace cuánto tiempo tiene ese síntoma? No, como 2 meses. No, si usted ya está para morirse. Y dicen los médicos, prevenir, hubiésemos podido tocar la enfermedad, pero ya es muy agresivo. Jesús hace la pregunta del tiempo y el Señor le contesta, desde que era muy pequeño, contestó. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua, ¿para qué? Matarlo. Entonces, cuando un demonio está poseyendo la vida de una persona, ¿cuál es su intención? ¿Cómo? Matarlo. Porque él vino para matar, hurtar y destruir. Y cuando se estruja todo el cuerpo, está haciendo la intención de hacerle daño al cuerpo. Y mira lo que Jesús dice, ¿verdad? Versículo 23. El hombre le dice algo tremendo al Señor. Desde que era muy pequeño, contestó él, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Jesús detecta que hay un problema de incredulidad en el ambiente y dice, todo es posible si uno cree. ¿Qué dijo Jesús en Marcos? Los que creen echarán fuera. ¿Y cómo cree? Ahora los demonios creen y tiemblan. Y sigue diciendo el Señor, al instante el Padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, ojo a este dato, reprendió el espíritu maligno. A Jesús no le gustaban los shows. Digo, ya esto se está volviendo un show. Los predicadores de hoy dicen, vamos a esperar un momentico que venga más gente para echar este demonio. Estamos listos para ver a este demonio salir. ¡Amén! ¿Ustedes creen que lo puedo sacar? ¡Amén! Estamos aprendiendo el modelo de ¿quién? De Jesús. Cuando vio que aumentaba el número de espectadores, ¿qué hizo? ¿Cuál es el verbo? Reprendió al espíritu maligno. ¿Puedo reprender a un demonio? Sí, Jesús lo hizo. Escucha espíritu, mire cómo le habló. Esto es reprender. Reprender no es decir te reprendo. Jesús dijo, escucha espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Jesús pudo decir eso, pero tú le vas a añadir, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en el nombre de Jesús. Porque él era Jesús, él no necesitaba usar su propio nombre. Porque, pastor, ¿por qué hay que agregarle el nombre? Porque ahorita vas a darte cuenta que en varios momentos se añadió el nombre. El poder está en el nombre. Entonces el espíritu ¿qué? Gritó. Hemos visto en liberaciones que los demonios ¿qué? Gritan. Le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso ¿de qué? Porque hay una firme intención del infierno, hacerle daño a tu
cuerpo. Ahora nosotros lo ayudamos con la comida, con el alcohol, con todas estas cosas. Pero no voy a decir, ojo, aclaro, no quiere decir que eso quiere decir que la persona está demonizada, porque hacen unas doctrinas, el pastor dijo que la gordura es del diablo. Que yo me los conozco. Hacen unas traducciones. Versículo 28, le he pedido a Sergio que nos los ponga en varias traducciones, pero vamos a leer la primera, la que tengo aquí, dice: más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, fíjense que no los avergonzó, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Esa misma pregunta hágasela a usted. ¿Por qué no pudimos expulsar ese espíritu maligno? En esta traducción, que es traducción viviente, versículo 29, Jesús contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración. ¿Cómo estaban los discípulos en la oración? Mal. De cada 10 creyentes, solo 2 oran. Entonces, imagínense, no estudiamos la escritura, no oramos, por eso no podemos producir discípulos, porque no tenemos nada que contar. Recuerden que el evangelio es una buena nueva. ¿Cómo están los ayunos en las congregaciones? No los oigo. Ahora voy a hacer una pregunta muy respetuosa. Por favor, levanten la mano los que vinieron en ayuno esta mañana. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta la importancia de ayunar? Entonces, por eso estamos haciendo estas predicaciones prácticas. Estamos convocando al ayuno y estamos convocando a la oración. Aquí, Sergio, lo tenemos en otras traducciones, hijo. Vamos a verlo, por favor. ¿Esta qué traducción es? Reina Valera, gracias. Dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Versículo 29, Sergio. Y él les dijo: este género con nada puede, sino con oración y ayuno. La palabra género, ¿verdad?, se refiere al espíritu. ¿Se acuerdan que Jesús le preguntó hace cuánto tiempo el niño estaba así? Traductores teológicos o autores teológicos de guerra espiritual como Murphy creen que, por ejemplo, se debía que era un demonio de muy alto nivel y por eso Jesús quiso decir: mira, hace cuánto tiempo está endemoniado, muchísimos años endemoniado, desde su infancia hasta ser un joven adulto, muchos años endemoniado. No conocemos la causa porque Jesús no la explicó de por qué se endemonió. No, pastor, eso fue que la abuela lo presentó, ¿verdad? Y ese espíritu se metió. La Biblia no da lugar a esa especulación. Tenemos otra traducción, hijo. Nueva traducción viviente dice: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el espíritu maligno? Claramente, versículo 29, Jesús contestó: esta clase solo puede ser expulsada en oración. Yo tengo aquí lenguaje actual. Y lenguaje actual, el versículo 29 dice: esta clase de espíritu malo solo puede ser expulsada por medio de la oración. Entonces, ¿cuál es la tercera arma espiritual de los creyentes? Oración y ayuno. ¿Cómo estamos de oración, iglesia? ¿Ustedes los que oran en el carro, corriendo? La Biblia dice orar en todo tiempo. Chévere orar en el carro. Pero ¿hubo intimidad con tu Padre Celestial? ¿Hubo intimidad de tal manera que tu oración se está compenetrando con el cielo? Volvamos a la presentación, Sergio Luis. Y miren esto, por ejemplo, de la riqueza que nos da la Escritura. Disciplina espiritual. Cuando los discípulos no pudieron expulsar demonios, Jesús dijo que se requería oración y ayuno. Número 2, ¿qué es el ayuno? Humildad y dependencia. Hay gente que ora y ayuna como si fuera un kit, así como
de aumentar poder. Estoy ayunando para aumentar poder. Estoy ayunando, orando para aumentar poder. No oramos para aumentar poder. Tanto el ayuno como la oración son actos humillantes, donde uno dice, no depende de mí, sino depende de ¿quién? De Dios. No oramos para manipular a Dios. Y te voy a ayunar 15 días de ayuno para que me hagas ese milagro. No pierda el tiempo. Dios no funciona así. A menos que el Señor le diga, entra en ayuno y oración, porque tu fe no está fuerte. Y el Señor dice, hay que entrar en ayuno y oración para fortalecerte, porque con lo que vas a luchar necesitas depender más de Dios que de tus fuerzas. Niveles de batalla, algunos demonios requieren mayor preparación espiritual y disciplina. Eso fue lo que Jesús nos quiso enseñar con eso. Pero ¿hace cuánto tiempo está ese demonio? Hay gente que va a hacer ministración de liberación y no están preparados y el diablo se burla de ellos. ¿Verdad? El diablo comienza a burlarse de ellos. Una vez me llamaron urgente, yo era pastor en otro lugar. Me dijeron, pastor, véngase porque estamos ministrando liberación y este demonio no sale. Y cuando yo llegué al sitio, el demonio estaba echando cuentos. Y los contaba y le decía, 1, 2, 3, y ninguno ha podido conmigo. Tremendo. Entonces, por eso les invito, no se pongan a hablar con espíritus malignos. ¿Qué puede hablar un espíritu maligno? Mentira, hay que callarlo. Por eso es importante construir una disciplina espiritual, porque todos los días estamos luchando contra las tinieblas. ¿Y cómo se ve la guerra espiritual? La esposa está en un lado y el diablo le está diciendo, pilas con tu marido. Y como tienen traumas que traen de su vida pasada, esa es la mejor puerta de entrada. Eso entra, como dice uno, enclancha al diablo ahí. Mira cómo esto y mira lo otro. Y tiene todos maquinaciones en la mente y se armó toda una pelea en esa casa. Sí, también se ve la guerra espiritual. Ahora, también los pleitos y contiendas vienen de esta carne. ¿Quién está aquí? En ese pasaje que acabamos de leer, vemos que hubo un impacto de la incredulidad en la liberación. Tanto del lugar, Jesús cuando llegó dijo, gente sin fe. Y luego el padre de familia dijo, ayuda, mi fe, mi incredulidad. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a Nazaret? No pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad. Queridos, no es que Dios se limita por la incredulidad, sino es nuestra capacidad de ser canales de bendición. Cuando el Padre dijo, ayuda a mi incredulidad, ocurrió el milagro de liberación o la autoridad de liberación. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo estamos de fe? Ahorita nos dimos cuenta que si no leemos la palabra, estamos muy mal de fe. Pastor, ore para que mi fe aumente. Yo puedo orar. Pero ¿y qué estás haciendo tú para reforzar tu fe? Hay batallas que uno gana colectivamente. Cuando nos reunimos como iglesia, batallamos. Pero hay batallas que cada uno está librando. Y si tú no te fortaleces en tu fe, si tú no luchas contra la incredulidad, vas a ir de derrota en derrota. Y es importante entender cómo está nuestra fe. Vamos a 2 de Corintios, dice Pablo, porque nuestras armas son poderosas para destruir, ¿qué? Fortalezas espirituales. Vamos a ver a qué se refiere el apóstol Pablo en 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice en esta versión Pablo,
Usamos las armas poderosas de Dios, no las de ¿qué? Del mundo. No hay la tal bazooka de Jesucristo, no hay, ¿verdad?, la tal ametralladora del Espíritu Santo, no hay la granada celestial. Todas esas son invenciones humanas de gente que no ha leído la Biblia, que inventa locuras. Segunda de Corintios 10:4. Igual ahorita vamos a ministrar liberación. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar ¿qué? Las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Cómo necesita el enemigo mantenerte cautivo? Con razonamientos y argumentos falsos. Y su mejor arma para entrar y destruirte es tu pasado, tus traumas, tus cicatrices. He visto a creyentes a lo largo de su vida espiritual que no avanzan. ¿Por qué? Porque esa es la puerta de entrada, la puerta trasera, donde Satanás hila el control de sus vidas. Por eso el Señor nos enseña tanto del perdón, porque el perdón le cierra toda puerta a lo que fue nuestro pasado. ¿Quién me está siguiendo allí? Así que derribando, lo primero que la Biblia dice, derribando ¿qué? Yo me imaginaba cuando Pablo decía las armas, yo me imaginaba, saquemos la espada, saquemos la ametralladora, saquemos la M60, el lanzacohetes, y resulta que Pablo está diciendo derribar ¿qué? Argumentos. Ese pastor me la tiene a mí montada, velada. Vete de esa iglesia. Eso es un argumento. Y puede ser falso. Y si es cierto, la Biblia dice, soportaos unos, confróntalo. Pastor, ¿usted por qué me tiene a mí la mala? Y de pronto descubres cosas. Y ambos son libres. Y no dan lugar al diablo. Jesús dijo, Él no tiene lugar en mí. Pero hay lugares donde Él entra como perro por su casa, porque en nuestra mente hemos sido el nido, el lugar predilecto para tener argumentos falsos. Yo he oído historias de creyentes que dicen unas barbaridades bíblicas que no existen. Esos son argumentos falsos que el enemigo tiene sobre ellos y los tiene cautivos. Y no los deja avanzar. Y no los deja seguir. Y no los deja prosperar. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de qué? De Cristo. ¿Cómo yo capturo ese pensamiento? Venga para acá, mijito. La palabra de Dios dice esto. Así que yo a ti no te creo. Como dijo el otro pastor, demonios exploten, que exploten esos pensamientos. Eso salía por televisión nacional. Destruir fortalezas, derribar fortalezas mentales y espirituales. ¿Cuántas ideas tiene usted en su mente? La gente, usted lo invita a la iglesia y dice, yo no voy porque yo no tengo la ropa para ir. ¿Eso es una fortaleza? Que le está impidiendo conocer a quién, a Dios. Versículo 5, lea conmigo. Destruimos todo obstáculo de qué, de arrogancia que me impide que la gente conozca a Dios. ¿Cuándo sabemos que hay algo de tipo espiritual en la vida de una persona? Todo lo que trabaja para impedir que esa persona conozca a quién, a Dios. La gente el lunes va al trabajo, pero el domingo tiene todas las excusas para buscar a Dios. La gente tiene tiempo para ver la serie de televisión, pero no tiene tiempo para orar. La gente tiene
tiempo para otras cosas, menos para conectar con el cielo. Eso es una lucha diaria que estamos batallando. Pero el enemigo nos tiene tan distraídos moviendo objetos, moviendo el reloj, trayendo la salamanqueja y creemos que eso es simplemente guerra espiritual. Y resulta que estamos batallando todos los días, pero no tenemos las armas para destruir las fuerzas de las tinieblas. ¿Ustedes creen que los niveles de suicidio van en aumento? Hablándole a nuestros jóvenes, suicídate, mátate. Ustedes ven cómo el enemigo va trabajando en los niños. Tú no sirves para nada. Tú eres el miedoso. Tú eres el no sé qué. Cuando es un adulto, el adulto dice que yo toda mi vida he sido miedoso. Las tinieblas felices. Porque uno de las mejores armas de Satanás es el miedo. Y cuando yo vengo a Jesús dice, es que el verdadero amor echa fuera el temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Y yo quiero decirle que el amor de Jesús nos ha salvado y se ha manifestado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida por nosotros. Destruye esos argumentos contra tu vida. Aleluya. Y Satanás le dice a la persona, nadie te va a querer, nadie te va a amar. Esos son argumentos que te impiden conocer a Dios. Y está esa mujer y ese hombre atado a una relación de adulterio o fornicación porque dice, pastor, yo como dejo a este hombre, si a mí nadie más me va a amar. Satanás lo tiene enlodado en el pecado porque cree que no hay una nueva oportunidad. Ahora, Cristo siempre dice, tienes que estar dispuesto a soltar eso porque nadie que quiera seguirme a mí podrá avanzar si no está dispuesto a tomar mi cruz. ¿Sí me está siguiendo ahí? Todos los días estamos siendo bombardeados con mensajes. Y en comunicación, aquí creo que estamos dos comunicadores, no sé si alguien más comunicador. Hay algo que se llama teoría de la comunicación y uno estudia el bombardeo. Y hay una famosa teoría de la comunicación que es la aguja hipodérmica, cómo los medios regulan el comportamiento. Y todos los días los políticos usan eso. Vamos a hacer una constituyente para distraer a la gente de los problemas reales. Perdonen, te toca poner ejemplos de la vida nacional. Y nos olvidamos de los verdaderos problemas que está teniendo este país. Nos distraemos que fuimos al mundial porque ahora sí están los de un lado y no los del otro. Y la gente coge rabia y nos distrae. Así el enemigo tira dardos a nuestra vida, nos distrae con estupideces, perdone la expresión, para que nos olvidemos del cielo. Hoy usa tus armas espirituales. ¿Sabes qué, Satanás? Tú no quieres que yo busque a Dios. Me acabo de dar cuenta que ese es tu método. Ahora más voy a buscar a Dios. Me voy a esforzar en derribar todo argumento contrario. ¿Alguien me está siguiendo? Pastor, ahora voy a estar pensionado. ¿Qué va a hacer de mi vida? Váyase a un instituto bíblico. Ahora tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y en los días libres, vaya y predique a Jesús. Yo quisiera estar pensionado. Habría aquí miércoles de ayuno y estaría yo aquí. Tendríamos una escuela bíblica enseñando porque no tendría que estar preocupado cómo llevo el pan a mi casa. Pero el diablo levanta argumento y dice a la gente, ¿qué vas tú a dar en tu iglesia? Mira, para que el pastor viva. Imagínense uno dándole una consejería a otro y uno preocupado de cómo paga el recibo de la luz. Cuando la palabra de Dios dice, los que trabajan en la obra, que vivan de la obra. Eso dice la Biblia. Pero la gente no avanza porque las tinieblas han trabajado y han conspirado terriblemente. La gente dice, yo no voy a la iglesia porque eso es un negocio. Y sabemos y reconocemos y hemos enseñado abiertamente en esta iglesia que usted identifique ese evangelio perverso. Y como dijo Pablo, eso no es evangelio. Derribando todo, ¿qué?
argumento contrario. Y surge la pregunta, ¿podemos reprender al diablo? La respuesta es sí. Jesús y los demonios nos dio autoridad directa y ejemplos claros. Marcos 1:25, Jesús reprendió a los demonios con autoridad. Mateo 10:1, dio poder a discípulos sobre demonios. Vayan, reprendan a los demonios. Zacarías 3:2, el ángel reprendió a Satanás. Porque lo que tenemos es una autoridad que delegada. Judas 1:9, Miguel usó la autoridad de Dios no propia y reprendió a Satanás. Santiago 4:7, resistid al diablo después de someterse ¿a quién? Hay unos que quieren reprender al diablo y no se someten a Dios. Lucas 10:19, toda potestad delegada sobre fuerzas del enemigo. ¿Por qué creen que la Biblia dice, y se humilló hasta lo sumo, y el Señor le dio toda autoridad y lo puso todo debajo de sus pies? Jesús no le tiembla las piernas. Pero si tú no tienes fe, no vas a poder decirle a la fuerza de las tinieblas, sal de mi mente, sal de mi corazón, sal de mi vida. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Vamos claros hasta ahí, iglesia del Señor Jesús? La vez pasada había señalado que el abuso espiritual tiene un efecto profundo sobre la demonización. Y quise hacer un énfasis en esto porque como nunca en la historia tenemos un aumento elevado del abuso sexual infantil. Y esto en buena medida se debe porque hoy somos una sociedad con mucho acceso a la hipersexualización. Y esto ha provocado que la gente tenga riendas sueltas. Y es increíble lo que voy a decir, que este tipo de cosas no son tratadas como enfermedades mentales. Pero yo pongo un ejemplo. Luciana está enferma. Y llego yo a mascotas. Y le digo al veterinario, mira, mi bebé es una perrita. Por favor, atiéndala. ¿Qué va a decir el veterinario? ¿Está loco? No, está listo. Pero es que yo lo creo que mi hija es una perrita y la he visto como un perrito. El mundo dice, se está autorreconociendo. Valídalo así. Ahora, si mi hija que comienza a tener un problema, yo como padre debo empezar a trabajar en su salud mental. Así es. Pero un ser humano se reconoce y dice lo que no es y lucha contra su naturaleza. Pero está bien. La palabra de Dios dice, a lo malo lo llamamos bueno. Y dice Pablo en Romanos, se envalecieron en su razonamiento que perdieron el uso natural de sus cuerpos. Ahí está. Y uno dice, gente tan estudiada tiene ese tipo de razonamientos, tanto que psiquiatría y psicología no, han declarado que la homosexualidad no es una enfermedad. No entro en esas discusiones porque ahora ellos hacen todo un lobby y te ponchan en YouTube, te ponchan en redes, te atacan, te demandan, te criminalizan. Impresionante. Porque van por nuestros hijos, por nuestras generaciones. Porque crea fortalezas mentales a partir del trauma. Y es un trauma que afecta su identidad, su sexualidad, genera impotencia en quien sufrió el trauma. Niñas que fueron abusadas, por ejemplo, por un hombre, terminan prostituyéndose. O otro tipo de aberraciones. Por eso la iglesia del Señor Jesús no puede tolerar de ninguna manera, ni el 1 milímetro, el abuso sexual. Y hay familias donde se identifica el abusador sexual y no se hace nada. Lo que estamos creando es un monstruo que es usado por el infierno para cautivar vidas, para destruir
pidas, por favor, sea consciente. Todavía el mundo humano llama el abuso sexual un delito, pero la Escritura nos hace una alarma profunda. Amén, así es. Y nuestros hijos, por donde quiera que uno se mete, ve cosas aberrantes. Y uno de los hechos más aberrantes de los asesinatos en serie se dio a mediados de los 80 y 90. Un famoso hombre conocido como Garavito. Cuando el expediente de Garavito se estudia, en esa época los medios forenses eran muy escasos. Se empezó a encontrar una secuela de hechos similares. Y en las escenas del crimen se encontraba una botella de alcohol barato, cuerdas y los niños apuñalados por sus partes íntimas. Cuando entran a estudiar la mente de este pervertido, eso era un nivel de demonización. Él crece en una zona, en una finca cafetera en el eje cafetero, y sus padres se emborrachaban, y cuando se emborrachaba no tenían en cuenta al niño, y el niño era abusado por los trabajadores de su padre que también se emborrachaban. Y en su mente él decía, yo tengo que matarlo para que ellos no sufran lo que yo sufrí. Y no se conoce la cifra real. Ya el Señor murió en una cárcel de cáncer. Se hablaba de 160 niños, varoncitos, todos ellos, asesinados cruelmente por un monstruo de esto. ¿Quién vino para matar, hurtar y destruir? Sea consciente, por favor. Por eso se requiere liberación espiritual, sanación emocional y acompañamiento pastoral en una víctima de abuso. En otras religiones, a causa de un razonamiento humano debatido bíblicamente, porque Pablo dice en Colosenses y habla de doctrinas de hombres, dice, y hay doctrinas de hombres que dicen no te casas. El catolicismo colocó el celibato prohibiendo a sus líderes religiosos casarse, y han tenido en la historia del catolicismo una secuela de delitos sexuales contra menores, que es de los puntos más negros que tiene el catolicismo. Cuando se estudia al cura que ha sido abusador sexual, se encuentra que como él no desarrolló su intimidad sexual, ven el infante que no puede defenderse la posibilidad de imponerse sobre él. ¿Están aquí, iglesia? Por favor, la próxima vez que usted conozca o sepa de un delito de semejante gravedad, denuncie. Porque usted no solo está denunciando un delito, también está deteniendo la fuerza de las tinieblas. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguien me está siguiendo aquí? Y hoy estamos luchando con cientos de jóvenes que luchan contra su identidad. No siempre el origen fue abuso espiritual, pero en una gran proporción sí lo es. Cuida a sus hijos. Las guías se los deja. Sí. Y hay muchos mecanismos, videocámaras, grabe cómo traten a sus hijos. Yo le digo a Luciana, siendo una bebé, nadie te da besos en la boca. Nadie te toca ahí abajo, solo tu mamá, para bañarte. Lo que pasa es que venimos de contextos donde decir la verdad nos pegaba. No validamos las emociones de nuestros hijos. ¡Ya va a llorar! ¡Pa, pa! Cuando tienes 15 años. Mi amor, ¿y por qué llora? No me pasa nada. Llora por nada. Eso fue lo que le enseñaste. Hola. Ay, ahora que él no me cuenta nada, pa. Tú se lo traga. Claro, cuando era un bebé eso le enseñaste. ¡No llore! ¡Cállese! Los hombres no lloran. Argumentos. Eso no fue nada, no te pasó nada. Levántate. Una lloradera, una lloriqueadera. Cuando son adultos no saben sacar lo que está dentro. Pero ya usted vino a Jesús, suelte eso, por favor. Sea vulnerable en la presencia de Dios. Amén. Otra línea delgada y gris.
demonización versus enfermedades mentales. Primera gran verdad, no toda enfermedad mental es un demonio. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos, creemos en la filosofía griega. Pero hay otro que habla que somos solo cuerpo y espíritu. Para mí es lo mismo, porque es la parte biológica y la parte física. Pero yo no voy a tenerme en esas discusiones que eso me suban el rey. A que quiero llegar, queridos hermanos, que hay extremos. El extremo que atribuye toda enfermedad mental a un demonio. Y el extremo que niega por completo la existencia de la influencia demoníaca sobre la mente. ¿Cuál es tu campo de batalla? La mente. ¿Ok? Biológicamente, yo tengo un cerebro, ¿cierto? Y aquí voy a decir torpedades, pero para que usted me entienda como del lenguaje. Mi cuerpo tiene unos componentes bioquímicos. Y si uno de esos componentes bioquímicos se llega a desajustar, me puede dar depresión. Yo voy al psiquiatra, que no es el diablo, y el psiquiatra dice, usted está desajustado biológicamente, necesita un medicamento que ayuda a combatir. Como cuando se me baja la presión, me regula la presión. Te va a regular mi parte, ¿qué? Biológica. Pastor, matando al psiquiatra, eso es del diablo. Esos que dicen eso, hay que mandarlos de primero. Pastor, también hay un argumento muy fuerte, el hecho de que te hacen pensar de que como Dios creó tu cuerpo y Él todo lo creó perfecto, tú no puedes tener ningún tipo de balance hormonal que te pueda estar afectando en tus emociones. Es algo satánico, algo diabólico, porque Dios todo lo creó perfecto. Eso también se constituye un argumento. Excelente, gracias por aportar. Leía, preparando esta prédica, pastor que dice que una mujer le dijo, pastor, la líder de su congregación, me voy a divorciar de mi esposo. No me aguanto ese hombre, todas dicen lo mismo. No me aguanto ese hombre. Y eso, mejor dicho, al hombre eran de todo. Pero ¿qué dice usted? Pues, es que no me lo aguanto. Y él dice, comencé a orar, Señor, hay una causa raíz. Y él le dijo, discúlpeme la pregunta, inspirado por el Espíritu Santo, ¿te toma anticonceptivos? La mujer le dijo, sí. Y el pastor le dijo, hágame un favor, vaya donde su ginecólogo y dígale que le cambien los anticonceptivos. La mujer fue y resulta que los anticonceptivos que estaba tomando primero estaban produciendo un estado hormonal que pasaba en y era irritable, ya señora, todo el tiempo. Se los cambiaron y no volvieron del pastor ya. Ay, este hombre que Dios me dio. Hay medicamentos que tienen efectos secundarios, así como hay alimentos que tienen efectos secundarios. Hay gente que toma café a cierta hora y no duerme. Que luego se le hace. ¿Cierto? Porque somos cuerpo, alma y el pita. Puede haber un desequilibrio y hay muchas enfermedades mentales hereditarias. Parkinson, todas estas cosas. En el libro Manual de Guerra Espiritual del Dr. Eddie Murphy, que lo he recomendado aquí cientos de veces, lo puede conseguir gratis en PDF. Para mí es de los mejores autores en guerra espiritual. Murphy relata en este capítulo de enfermedades mentales un caso de un evangelista. Él dice, conocí al hombre que era un evangelista muy famoso y cuando su familia me escribió que fuera a ministrarle liberación, él dice, yo llegué y le dije al hombre, ¿crees que Jesús es el Señor? Sí, creo. Lo vi muy mal, pero él dice, supe que no estaba endemoniado, sino que era una patología de esquizofrenia. Y él dice, me confrontó a mí como ministro del Señor saber que alguien que había servido al Señor, ahora mentalmente estaba perdido. Cualquiera de nosotros puede ser susceptible de una enfermedad mental.
¿verdad? Hay gente que puede tener un accidente y quedar desajustado. Pero muchos de nosotros vamos hacia allá no porque sean enfermedades de tipo hereditaria, sino porque también estamos ayudando mucho a las tinieblas. Un mundo de ideas, de presiones, de cosas espirituales que aumentan nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles de depresión. Nunca estamos contentos con nada, nunca somos agradecidos. Y esas dos cosas que acabo de decir son extraordinariamente sanadoras para la salud mental y humana. Y eso fue lo que Dios me vino a dar. Y no me dio nada. Y no sé qué. Y todo el tiempo es una quejadera y son personas mentalmente enfermas. Porque el campo de batalla es tú. Voy a tomar algunas recomendaciones que da el doctor Murphy. Se le dice doctor no porque sea médico, sino porque es doctor en teología. Eso no es como aquí que la gente no quiere estudiar la Biblia. Cualquiera aquí es pastor. Para mí un pastor debe estudiar la Biblia. Sí. Observar el origen de los síntomas. Dice Murphy, enfermedad mental. Los síntomas pueden tener una causa física o química, como un desequilibrio cerebral, un trauma físico o una predisposición genética. ¿Qué necesita esa persona? Un psiquiatra. Creyentes que se pueden desajustar. Tú puedes tener una pérdida en tu familia y eso es un trauma. Prune y produce algo en la mente de uno y necesita una ayuda profesional. Cuando es demonización, dice Murphy, los síntomas pueden manifestarse después de un pecado específico como el abuso sexual o las prácticas ocultistas, una maldición generacional o la apertura de una fuerte espiritual muy grande. Los síntomas pueden ser erráticos y fluctuantes. Manifestar un conocimiento sobrenatural, hablar en lenguas desconocidas, conocer información oculta. Allí hay un síntoma de que esa persona no tiene una enfermedad mental, sino es un demonio, una fuerza física inusual. Las oraciones y la represión en el nombre de Jesús pueden causar efecto inmediato sobre esa persona. Una persona bajo la influencia demoníaca puede mostrar una sanación o alivio significativo de inmediato a través de la liberación. Lo oramos y empieza a restablecerse mentalmente. Murphy recalca que si el problema también tiene una raíz psicológica, la liberación no es una cura total y la persona necesita continuar con consejería y apoyo. Fíjense, combina que si había otra raíz, pudiéramos mirar. Por eso Jesús se detuvo como hace un médico. ¿Hace cuánto tiempo está así este muchachito? Ahora, discierna, ore y no se ponga a decir locuras. Eso te lo causaron. Oh, es que él viene de Venezuela y todos los venezolanos están testimonizados. Por favor, eso. Monte sorte. Y nos inventamos una cantidad de cosas. Miren, si esto aquí, por ejemplo, ha tenido influencia espiritual no cristiana y yo lo toco, el diablo es el que debe huir, no yo. Porque se supone que yo tengo la autoridad de parte de ¿quién? De Dios. Enfoque dual, trabajo colaborativo entre pastores y médicos. Discernimiento. Y gente que de verdad tiene su nivel de desbalance. Voy a decir una cosa aquí, perdónenme, no me lo tomen a mal. Pero la manera como yo he predicado hoy a ustedes aquí en este lenguaje, yo no lo podría hacer igual en otras congregaciones de otro tipo de nivel socioeconómico, porque no me entenderían. Entonces me toca ir a su nivel y hablarle. Hay creyentes que son de un bajo nivel cognitivo que solo a través de la repetición aprenden, no analizan, no tienen un pensamiento crítico. Ese tipo de creyentes hay que enseñarles mucho por el ejemplo, pero no son creyentes que son mucho de una enseñanza, porque ellos son de repetir lo que oyen. Se hacía, que va. Lo que hacía Jesús, así es.
Así que logre usted identificar, hermano, cuando estamos enfrentando una situación como esta. Un creyente perfectamente puede combinar una administración espiritual con una condición que médica, profesional, necesita ese acompañamiento. Cuando ya el cuerpo humano llega a cierta edad, ya uno va más frecuentemente al médico. Y es normal, porque la vida se va ¿qué? Desgastando. Y no todo es un ¿qué? Demonio. Ahora quiero cerrar con esto que es una pregunta muy frecuente. Me río porque es un tema bastante debatido. ¿Pueden estar endemoniados los cristianos? Con ello. Que quitaré los vuelos, sí. Toma agua. Puertas, abre fuecas. Ahí comienza. Vamos a ponerle sabor a esto. Levanten la mano los que creen que sí. Aquí están los no saben, no responden. Levanten la mano los que creen que sí. Los que creen que no. Bien. Es válido estar en un lado o en otro porque vamos apenas a hacer un asidero bíblico. Pero es preocupante los que ni levantan la mano. Esos son los de la encuesta. No saben, no responden. Pan de agache. No son ni chicha ni limonada. Cerca. Los datos, así es. Yo le aprendí a un profesor de estadística. No coloque los puntos medios. Bueno. Traté de traer como las corrientes pentecostal representada por el Dr. Murphy, la teología reformada, representada, digamos, por las líneas bautistas, y quise traer un poco el concepto católico, que es lo que la gente más conoce como para ser un así. Pero yo primero voy a poner mi texto bíblico. Voy a tirar el ejercicio y que los alumnos lo resuelvan y luego el profesor dice cuál es la respuesta. Jesús en una ocasión estaba con Pedro y le dijo, cállate, Satanás. Satanás acababa de hablar por la boca de Pedro. ¿Estaba Pedro endemoniado? ¿Pero por qué le digo, cállate, Satanás? Influenciado. Pero hay otro elemento. En ese momento Pedro no tenía el Espíritu Santo. Le pongo otro ingrediente a la ecuación. Porque Pedro solo recibe el Espíritu Santo hasta el día de Pentecostés. Antes de eso no tenía el Espíritu Santo. O sea que hay una variable que debemos considerar. Cuando soy habitado por el Espíritu Santo, ahora no debería ser demoniado. Pero ¿puedo ser influenciado? Sí. ¿Yo podría darle un mal consejo a Omar? Sí. De hecho, la Biblia dice que mis malos deseos, yo todavía tengo malos deseos y los voy a tener hasta el día que me muera. ¿Quién no tiene malos deseos aquí? Ya está muerto. Que los creyentes tenemos una idea. Los deseos de la carne. Y Santiago dijo, ¿de dónde vienen tus pleitos? De tus deseos. Esa peleadera que tú tienes en tu casa es que eres muy carnal. Esa es la naturaleza con la que luchamos todos los días. Pecaminosa. Habiendo dicho eso, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en Pedro cuando Jesús dijo, cállate, Satanás? Ya. ¿Había sido qué? Influenciado. Hay muchas maneras en que el infierno puede influenciarlos. Por ejemplo, aquí viene un predicador y dice, Yo profetizo, Cabor, que tu hora de salir de aquí ha llegado. Salgan, no tengan fe. y todos nos animamos, buscamos una casa que cuesta una millonada, la adecuamos y al mes siguiente nos damos cuenta que el recaudo que damos entre todos no da. Y comienza el pastor Pablo todos los domingos. Necesito 10 de 1 millón. Domingo aparecen los 10.
Al siguiente domingo Gabriel dice, esto de milloncito en milloncito, ya yo, lo mejor me voy para otra iglesia, este magante predicaba bien los mensajes. Ahora dice que hay que pedir y que se había equivocado. Y comienza la iglesia, ¿verdad?, a tener una metamorfosis. Y se transformó. ¿Qué pasó ahí? Lo dice News, lo juzgamos la profecía. Si fue de la emoción humana. Y el infierno, digo, es el momento de tener la obra de Dios. Está Antonio Fabián en el trabajo y el jefe lo insulta. Y este man es poblado, solo que Cristo lo ha transformado. ¿Sí te acuerdas? Y viene el momento de la prueba, el jefe, y el man se levanta y también grita, ¡ta! Y entre los dos se dicen, ahí se van a la... ¿Tú sabes? ¿Qué pasó ahí? ¿Se demonizó el hermano o fue su carne? De carne. Entonces también discernir que hay momentos donde la carne no juega sin contra. ¿Qué salió allí? Sus bajas pasiones, dice el escrito. Entonces, Murphy dice que un creyente, ¿verdad?, puede ser influenciado. Dice, él distingue entre la posesión y demonización. Sostiene que los cristianos pueden ser demonizados o influenciados o dañados, pero no poseídos debido a la morada del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está morando sobre un creyente, no debería estar, ¿qué?, endemoniado. Pero hay lugares donde el Espíritu Santo no está. Pastor, pero yo he visto a creyentes hacer liberación. Sí, yo también he estado en esos momentos. Y a veces la experiencia con el concepto bíblico parece que chocara, pero hay que revisar la vida de ese creyente. Porque la Escritura dice que cuando la casa está vacía y desordenada, el demonio que vivía allí, esto no lo digo yo, lo digo Jesús, dice, muchachos, el Espíritu Santo se fue de esa casa. Y él no viene solo, viene con 7 peores. Por eso mira lo que voy a decir, cuando usted recibe liberación, cuide su liberación. Déjame, sí. Y si tu casa está vacía, eres un lugar predilecto para ser morada de ¿qué? Ahora, la teología reformada de corte calvinista, porque el primer idea es de corte carismático, niega la posibilidad de posesión o demonización de un creyente genuino. Porque ellos dicen, la victoria sobre el diablo está asegurada por la presencia de Cristo y el Espíritu Santo. El pecado se atribuye a la naturaleza humana caída del creyente. Murphy aborda la guerra desde una manera activa, multidimensional. Incluye prácticas de liberación, intercesión, ministerio de sanidad interior. Mientras que el calvinismo dice el enfoque espiritual en la santificación, la renovación de la mente con la palabra de Dios, la dependencia total de la soberanía, y a menudo se critica el sensacionalismo o el enfoque hollywoodense, que fue lo que Jesús cuestionó cuando vio que ya había mucha gente de su tío. No, ya esto ya se va a volver un show. Entonces quedó claro, iglesia, creyentes que pueden ser influenciados, ¿verdad?, mas no poseídos. Pero la gran pregunta de fondo ¿es usted la morada del Espíritu Santo? Sí. Amén. ¿Es usted la morada del Espíritu Santo? Amén. ¿Es usted la morada del Espíritu Santo? Amén. Creyentes que hace tiempo el Espíritu Santo se fue de ahí.
Lo dejo ahí. ¿Cuántos hemos sido edificados esta mañana?